Para sistematizar nuestra base de datos, habíamos mencionado que vamos a organizar estos datos en forma cefalocaudal. Iniciamos entonces con la exploración física de la cabeza. La primera etapa es la inspección. En la inspección vamos a observar la higiene. Veamos en estas imágenes cómo vamos a observar la higiene del cabello. Sí, la forma en que está peinado, si está corto, si está largo, si está limpio, si está brilloso, si hay pérdida de pelo, si hay formas en que el niño se quiera acomodar el pelo o si se acerca la mano constantemente a la cabeza. Son características importantes que debemos reconocer en la inspección. Hay además formas de cómo observar los diferentes tipos de cráneo. Por ejemplo, vemos en la pantalla que hay 3 tipos característicos de cráneo. Uno de ellos es la dicocefalia. La dicocefalia se refiere a los diámetros anteroposteriores y transversales que dan característica a este tipo de cráneo. Otro tipo es la braquicefalia, que es el más común, es decir, son las proporciones casi normales de los diámetros del cráneo. Es la más común. Y además tenemos la mesaticefalia. Esas son características en que alguno de los 2 diámetros tiene menor proporción, pero no es tan común. Por otra parte, la palpación de la cabeza es otra de las técnicas que vamos a emplear para detectar anormalidades en su estructura. La palpación debemos considerar nuestras manos como herramienta fundamental. El tacto es nuestro sentido que nos va a ayudar a obtener la información necesaria sobre los datos que vamos a observar y detectar en las formas del cráneo. Si hay presencias de nódulos, los podemos detectar con nuestros dedos al tocar las diferentes partes del cráneo, como lo estamos observando en las imágenes en la pantalla. También vamos a detectar por medio del tacto las protuberancias, los pulsos, ¿sí?, en las diferentes partes del cráneo y además las características del cabello, si es grueso, si es quebradizo, por ejemplo, unas de ellas. Además, debemos hacer la percusión, que es otra de las técnicas clínicas que vamos a considerar en la exploración física. En la percusión de la cabeza, como vemos en la imagen, esta se debe hacer con nuestros dedos, percutiendo, dando pequeños golpecitos en la cabeza para detectar los sonidos que nos produce. Esos sonidos, al vibrar, nos van a dar características, por ejemplo, de un cráneo hipertenso o tiene una característica especial el cráneo hipertenso que se llama signo de Macewen. Ese signo nos da un dato importante para saber si hay hipertensión intracraneana. La auscultación no se hace en la cabeza. Por otra parte, además, vamos a iniciar con la cara, la inspección de la cara. ¿Qué vemos en la cara? Veamos en la pantalla características importantes del rostro del niño, su forma, sus facies de estado de ansiedad, de alegría, ¿sí?, de enojo, de angustia, ¿sí?, su simetría, su forma, su movimiento y el color de la piel. Y luego, como vemos en la pantalla, también podemos hacer la palpación, que es otra de las características importantes de la exploración física. En la palpación vamos a hacer notar aquellos puntos importantes que pueden ser dolorosos en la base de los ojos, es decir, en los senos paranasales, postnasales, y para ver qué puntos hay allí de que podemos palpar nódulos o alteraciones que nos haga detectar problemas de salud o de enfermedad en el niño en esta etapa de la vida. Vámonos a los ojos. ¿Qué vamos a observar en los ojos?
Podemos observar en la pantalla que tenemos que ver las características de las cejas. ¿Qué cantidad de pelo tienen las cejas? Si son abundantes, si son escasas, el tamaño, la forma, si están delineadas o si son muy escasas. También debemos considerar la textura de las cejas, la región orbitaria. También, además, los párpados, cómo cierra y abre los ojos el niño. Son características que podemos observar e irlas anotando conforme vamos viendo cada una de las partes de los ojos. En los ojos también vamos a observar haciendo como vemos en la imagen, haciendo bajar el párpado inferior con toda suavidad para observar la conjuntiva, qué características, coloración y tiene esa conjuntiva que nos puede dar datos de infecciones o de anormalidades que se puedan observar en ella, pero además también el tipo de secreciones y la humedad que contiene esa conjuntiva. Son datos importantes en la exploración física y las tenemos que volver a anotar para que no se nos olviden esos datos. No hay que confiarnos en ningún momento en la memoria, porque de lo contrario tendríamos que regresarnos a hacer la exploración física de aquellos datos que estamos olvidando. El párpado superior también debemos revisarlo para ver qué características de las pestañas podemos observar. Estas deben ser hacia afuera siempre, ya que si encontráramos pestañas que estuvieran hacia adentro, que pudiera ser, ocasionan irritación en la conjuntiva del niño y esto puede provocar a la larga infecciones repetidas en los ojos. Tenemos que observar, como vemos en la imagen, aquellos conductos lagrimales. Si está bien húmeda la conjuntiva, luego entonces está funcionando muy bien las glándulas lagrimales. O hay casos en que, por ejemplo, el niño lagrimea constantemente. Eso es un signo característico de una obstrucción en esos conductos. Tenemos que ver también el cristalino, que debe ser de características importantes. El color del iris, de las pupilas, si se dilatan y se contraen, como es normal en todos los casos. Además, debemos considerar la palpación. Como vemos en la pantalla, la palpación la tenemos que hacer con nuestros dedos pulgares, apoyándolos con forma suave para considerar cuál es la presión de los ojos y además puntos de dolor. No hay que hacer una presión constante ni continua, ya que podemos causar dolor y sensaciones diferentes en los niños que les puede ocasionar tensión y molestias. También podemos detectar ahí algunas anormalidades. Si hay mayor tensión en esos ojos, luego entonces puede ser un signo, por ejemplo, de glaucoma, es decir, aumento de la presión intraocular en ese momento. Continuamos con la exploración física de la cara, la nariz. En la inspección vamos a considerar la forma de la nariz. Tenemos generalmente, como vemos en la pantalla, 3 tipos de nariz. La primera, leptorrino. El tipo leptorrino es la más común en la raza blanca, ¿sí? El tipo mesorrino es más común en la raza latina. Los latinos tenemos este tipo de nariz. En el platirrino es el más común en la raza negra, o los morenos tienen ese tipo de nariz. Las aletas más anchas y aplanadas. Hay otros tipos que consideramos que comúnmente se ven en la forma de la nariz. El tipo aguileño es considerar los huesos de la nariz más pronunciados, por ejemplo, ¿no? Su tamaño, la forma, el color. Para continuar la exploración física de la nariz nos valemos del rinoscopio. Este instrumento nos va a ayudar con la luz a observar el interior de las fosas nasales. Como vemos en la pantalla, podemos observar la mucosa de las fosas nasales y ver sus características. Esta, en estado normal, es rosada. Podemos observar también si existen escoriaciones.
producto del rascado del niño cuando tenga comezón. Este rascado puede ocasionar infecciones, ¿sí?, porque estén las uñas sucias. Otro aspecto importante, ¿sí?, de la exploración de la nariz es ver con esta exploración instrumentada, como seguimos viendo en su pantalla a través del rinoscopio, ver las desviaciones de los huesecillos propios de la nariz, ¿sí? Si estos están desviados, se pueden ocasionar también frecuentes infecciones en ese sitio y provocar producción excesiva del moco nasal. También podemos ver los cornetes, su forma y color, el tamaño de las narinas y esa secreción que al momento de pedirle al niño que degluta o que pase saliva, podemos observar el paso de la secreción a través de la región orofaringea. En la palpación de la nariz, como podemos ver en la imagen que ustedes ven en la pantalla, la palpación debemos hacerlos con los dedos índice y medio. Vamos a palpar los huesos, su integridad y el septum nasal en forma suave, de tal manera que no provoquemos dolor y ansiedad en el escolar. Veamos ahora la boca. En la inspección debemos observar los labios, la simetría, su color, su forma y su tamaño, como vemos en la imagen. También le pedimos al niño que abra la boca. Debemos observar todas las estructuras internas que hay, las encías, su color, su estructura, la cantidad de dientes, el color del esmalte, la integridad de los mismos, el número de cada una de las piezas que tiene el niño según la etapa que estemos observando, la humedad de la lengua, su color y sus movimientos, como podemos ver en la pantalla. Esos movimientos le tenemos que pedir al niño que suba la lengua, que la haga hacia un lado, que lo haga hacia el otro, y para poder observar qué capacidad de movimientos tenemos en ese niño. También tenemos que observar las características propias de la lengua. La lengua debe ser suave y rosada, siempre húmeda. Todos los aspectos importantes a considerar. Habrá algunos estados de anormalidad, por ejemplo, en algunas enfermedades, que la lengua tenga ciertas características. Por ejemplo, la forma de una fresa, de la textura de una fresa, que es característica de alguna enfermedad, por ejemplo, la escarlatina. Además, podemos observar también la estructura específica del fondo del paladar, el paladar blando y el paladar duro. Le pedimos al niño que suba y que toque el paladar blando para ver hasta dónde llega su capacidad de movimiento de la lengua. Además, tenemos que observar las estructuras más internas, por ejemplo, en la úvula, su tamaño y las amígdalas. Ahí es importante observar en la orofaringe, como vemos en la pantalla, qué aspecto tienen las amígdalas. Podemos tener en cuenta 2 líneas o 3 líneas imaginarias que podemos considerar en el tamaño de las amígdalas. Las amígdalas, primero, pueden, si están muy pegadas hacia su lado derecho o izquierdo, se consideran su crecimiento grado 1.